Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les enseño a hacer este cardigan a crochet. Y para este proyecto yo utilicé este material es 100% acrílico y viene por 284 gramos este ovillo. Recomiendan una aguja de 5 milímetros, que es la que yo utilicé, y más o menos utilicé un total de 538 gramos para hacer este proyecto, es decir, casi los dos ovillos. Y adicionalmente utilicé aguja lanera, contador de vueltas, marcador de puntos y tijeras. Para enseñarles a hacer esta prenda voy a hacer una muestra pequeña, y a medida que lo vaya haciendo les voy a contar cuántas vueltas o cuántas cadenas utilicé en total para la prenda real. Así que vamos a comenzar con un anillo mágico. Para eso voy a ubicar la hebra en estos dos deditos de la mano contraria con la que tejo, es decir, en mi caso la derecha, porque yo tejo con la mano izquierda. Voy a girar el hilo de esta manera y voy a crear el anillo mágico así. Ahora que tengo este anillo mágico voy a empezar a tejer en el centro, pero entonces voy a comenzar con el primer punto, que va a estar reemplazado por 3 cadenas. Voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que reemplazan el primer punto alto. Vamos a trabajar con puntos altos. Ahora vamos a comenzar a tejer dentro de este anillito, y para eso voy a tomar la hebra, voy a insertar dentro del anillo, tomo la hebra y cuando tengo 3 hebras sobre la aguja voy a pasar por las dos primeras hebras y luego por las otras 2. Así tejemos el anillo mágico. Vamos a marcar siempre aquí la tercera cadena que tejimos. Vamos a marcar la tercera cadena para poder reconocer dónde es que vamos a cerrar la vuelta. Ahora vamos a tejer nuevamente otro punto alto y ya tenemos el primer grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a repetir el mismo proceso, pero ahora sí los 3 puntos altos completos. Vamos a tejer un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Entonces ahora ya tengo 2 grupitos de 3 puntos altos, es decir, 6 puntos altos, pero aquí separados 3 más una cadena y 3 más. Voy a repetir este mismo proceso hasta que tengamos 6 grupos en total de 3 puntos altos, es decir, que tejo una cadena, tejo otra vez 3 puntos altos y repito ese mismo proceso. Acabo de terminar aquí los 6 grupos de puntos altos. Voy a jalar esta cuerdita, la hebra que nos quedó cuando hicimos el anillo mágico, la voy a jalar para que se nos cierre el anillo. Y una vez hago esto, voy a terminar aquí con la cadena que corresponde, que es la última, para separar este último grupo que tejí con el primero, que lo voy a unir aquí donde tengo el marcador de puntos, es decir, en la tercera cadena que tejimos al inicio. Entonces retiro y aquí mismo voy a insertar la aguja. Tomo la hebra, paso la hebra y deslizo. Aquí entonces ya cerramos, vamos a jalar un poquito más para que cierre mejor en el centro y tenemos 6 grupos. No se ven muy claros por el momento porque nada más los separa una cadena, pero ya luego vamos a verlos más claritos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que, como aquí terminamos en el primer punto alto, vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar a este espacio que es donde se separan los 2 primeros grupos. Entonces vamos a insertar la aguja, deslizamos en este segundo punto alto, en el tercer punto alto vamos a insertar la hebra y hacemos un punto deslizado de la misma manera y vamos a llegar aquí en el medio de estos 2 grupitos, insertamos
y deslizamos. Entonces, como ya llegué aquí en la mitad entre estos dos grupos, vamos aquí a repetir el mismo proceso del inicio. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. En la tercera colocamos el marcador de puntos y ahí mismo dentro o aquí en este espacio que tenemos vamos a tejer 2 puntos altos más, 1 y 2, para hacer así ese primer grupo. Una vez tenemos entonces este grupito ya creado, esta va a ser una de las esquinas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro grupo igual en este mismo espacio, pero vamos a separar este grupo por 2 cadenitas. Hacemos 2 cadenas y aquí mismo adentro vamos a tejer otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a ir al siguiente espaciecito donde se separan los 2 grupos que tenemos aquí. Entonces en ese siguiente espacio vamos a hacer exactamente lo mismo, pero entonces vamos a hacer una cadena y llegamos a este espacio y tejemos 3 puntos altos, otro grupito, y tejemos 2 cadenas porque esta es una de las esquinas y tejemos otro grupo de puntos altos, de 3 puntos altos. Vamos a repetir este mismo procedimiento en el siguiente grupito. Una cadenita, llegamos aquí a este espacio de donde están estos 2 grupos y vamos a hacer nuevamente un grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo adentro vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos. Vamos a repetir este mismo procedimiento, una cadena para saltar aquí en el medio de estos 2 puntos, hacemos aquí adentro otros 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas y así sucesivamente hasta llegar al final. Aquí ya llegué al final, voy a hacer la cadena que separa este último grupo con este donde yo comencé, retiramos el marcador de puntos y cerramos la vuelta de la misma manera, haciendo un punto deslizado y así nos va quedando ya mucho más claro el hexágono. Se supone que estamos tejiendo un hexágono, entonces nos debe quedar de esta manera. Ahora vamos a continuar y para continuar con las siguientes vueltas repetimos el mismo procedimiento. Primero tenemos que ubicarnos aquí en esta esquinita. Entonces para ubicarnos en esta esquina vamos a hacer puntos deslizados. Insertamos aquí en este siguiente punto y deslizamos. Insertamos en el que sigue y deslizamos. Insertamos aquí en este espacio y deslizamos. Llegamos aquí en esta punta y vamos entonces a hacer nuevamente los aumentos. 2 puntos, vamos a comenzar con el primer punto, son 3 cadenas para reemplazar ese punto alto. Marcamos esa última cadena para poder cerrar al final la vuelta y vamos a tejer los 2 puntos que nos quedan faltando de este grupo. Primer grupo, 2 cadenas que separan del segundo grupo que va en esta esquina. Y este segundo grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a continuar con una cadena y vamos a llegar aquí a este otro espacio que tenemos. Este espacio que tenemos no es una punta, la punta es esta. Entonces, como no es una punta, aquí vamos a tejer únicamente un grupo. Entonces enlazamos y tejemos, después de esa cadena tejemos el grupo que corresponde en este espacio. Un grupo de 3 puntos altos. Y vamos a continuar con una cadena que separa
ya para ir a tejer en esta punta, esta sí es una punta, entonces aquí vamos a hacer los dos grupos separados por 2 cadenas. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos en el mismo lugar. Vamos, aquí nos encontramos con otro lado que no es una punta, entonces hacemos una cadena y aquí tejemos solamente un grupo. Y así sucesivamente vamos a continuar tejiendo únicamente los 2 grupos separados por 2 cadenas en las puntas, y en los lados donde no es punta vamos a tejer únicamente un grupito. Llegamos nuevamente al final y cerramos la vuelta de la misma manera. Hacemos la cadena que separa y vamos a cerrar la vuelta con el punto deslizado. Y para llegar a la esquina, entonces vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a deslizar hasta llegar a la esquina y vamos a repetir lo mismo. Vamos a darnos cuenta que aquí en los lados se van a ir aumentando los espacios donde vamos a tejer solamente un grupo. Entonces comenzamos y vamos a repetir esto mismo, vamos a seguir dando vueltas, repetimos la misma secuencia, obviamente aquí se va aumentando los lados. Vamos a hacer en total 22 vueltas. Una vez tengamos entonces todas las vueltas, vamos a proceder a cerrar. De la misma manera hacemos la cadena que separa, vamos a tejer el punto deslizado aquí en la última cadena, hacemos una cadena más y cortamos la hebra, jalamos y apretamos. Entonces en total en el proyecto real yo hice un total de 22 vueltas y nos debe quedar una forma así, obviamente mucho más grande en el proyecto real. Y al doblar esta pieza nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar una forma como de manga a este lado y de cuerpo, de medio cuerpo a este lado. Entonces vamos a repetir el mismo proceso, vamos a hacer otra pieza igual. Entonces en mi caso 22 cadenas hice en total en el proyecto real para tener los 2 hexágonos. Voy a doblar de la misma manera para que me quede entonces ya la forma de media pieza. Voy a ubicarlas juntas de esta manera y voy a comenzar a pegar. Entonces debo de pegar uno de estos extremos con este y arriba para crear la parte de las mangas. Entonces lo que voy a hacer es añadir el hilo en una de estas esquinas de aquí abajo para amarrar estas 2 juntas. Y lo que yo hice para comenzar a pegar o a unir estas 2 piezas fue puntos deslizados. Ustedes pueden decidir cuál opción elegir, si puntos deslizados o prefieren mejor coser con la aguja lanera el hilo. Entonces lo que hice fue tomar una de las hebras de este extremo y otra de este extremo y realizar puntos deslizados y continuar así a lo largo de los 2 extremos. Una vez llego entonces en la parte de arriba, entonces me tengo que ir hacia uno de los extremos para continuar pegando la parte de la manga. Ya uní estos 2 extremos aquí, esta es la parte de afuera, y entonces ya debo decidir si irme para este lado a pegar esta manga de arriba o esta de acá. Entonces yo voy a elegir cualquiera, voy a elegir esta de acá y simplemente voy a continuar haciendo el mismo proceso. Voy a tomar la punta de este lado y voy a hacer un punto deslizado y voy a continuar tomando una hebra de este lado y una hebra de este lado y deslizo, y así voy a pegar hasta que llegue
a esta parte de aquí, a la punta del puño. Listo, aquí llegamos entonces ya a esta punta. Y antes de pegar o de continuar con este otro lado de la manga, lo que yo hice en mi proyecto real es aumentar un poquito aquí el largo de la manga. ¿Por qué? Porque cuando estaba tejiendo los hexágonos, si seguía tejiendo más vueltas iba a quedar demasiado ancho el cardigan. Entonces decidí dejarlo así y simplemente aumentar el faltante para que me cubriera el resto del brazo aquí al final. Entonces, cuando ya terminamos de pegar aquí, para aprovechar que ya estamos aquí en esta parte de la manga, vamos a tejer alrededor de la misma manera, simplemente haciendo grupitos de 3 cadenas. Entonces aquí todavía tengo la aguja, miren dónde llegué. Entonces aquí en este espacio simplemente voy a tejer los 3 puntos altos y voy a tejer aquí 2 puntos altos más para hacer este primer grupito. Entonces tengo aquí un grupo de 3 puntos altos, hago una cadena, voy a este siguiente espacio y tejo otros 3 puntos altos, otra cadena, continúa en este siguiente grupito de puntos altos, el espacio para hacer los puntos altos y así sucesivamente hasta darle por completo la vuelta a la manga. Aquí llegué entonces al otro lado de la manga y simplemente vamos a cerrar de la misma manera que lo veníamos haciendo cuando estábamos haciendo el hexágono. Vamos a tomar por aquí la hebra y deslizamos y así es como nos va quedando entonces la manga, aumentándole el tamaño. En total yo hice 5 vueltas para alargar un poco más esta manga en el proyecto real. Entonces vamos a repetir este mismo proceso hasta tener el largo que ustedes deseen para su manga. Bueno, como ven, entonces ya extendí aquí la manga y esta todavía la tengo cortica. Todavía no la he hecho, aquí todavía no he cerrado, no hemos trabajado en este lado. Vamos a dedicarnos a trabajar en este lado y cuando terminemos aquí pasamos a hacer lo mismo a este. Entonces aquí, ya que estamos al final de la manga, no vamos a cerrar, no vamos a parar, sino que vamos a terminar por completo este puño. Para hacer el puño vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a comenzar. En el proyecto real hicimos un total de 15 cadenas. Entonces vamos a tejer las 15 cadenas. Una vez tejamos las 15 cadenas, vamos a comenzar a tejer desde la segunda. En esta segunda cadena voy a insertar en una de estas hebritas de la cadena, tomo la hebra y deslizo, hago un punto deslizado. Vamos a repetir el mismo proceso en la cadena que sigue. Inserto la hebra, tomo y deslizo. Luego vamos a hacer lo mismo en la que sigue. Inserto y deslizo. Y así sucesivamente hasta que lleguemos aquí abajo, casi que al inicio de las cadenas que tejimos, que en total fueron 15 en el proyecto real. Entonces tejemos. Antes de que lleguemos a la última cadena, cuando estamos aquí casi que a la última cadena, esta última cadena no la vamos a tejer. Vamos a dejarla sin tejer. Esta cadena y luego nos encontramos aquí con una cadenita más que está al inicio del puño. Esta tampoco la vamos a tejer. Y la que sigue sí la vamos a tejer y vamos a tejerla de la misma manera. Vamos a insertar en esta parte de la cadena, tomo la hebra y deslizo. Una vez tejemos ese punto, vamos a ir al siguiente punto y vamos a repetir el mismo proceso y tejemos ese punto bajo.
En el proyecto real que hicimos 15 cadenas, una vez repetimos este proceso deberíamos de tener un total de 15 cadenas nuevamente. Ahora vamos a girar el tejido para devolvernos tejiendo sobre esos mismos puntos que acabamos de tejer. Entonces, para devolvernos no vamos a hacer una cadena de altura, sino que vamos a comenzar a tejer desde la segunda cadena. Es decir, que aquí insertamos la hebra, teniendo en cuenta que la hebra debe insertarse en solo una de las hebras de la cadena, en la hebra trasera. Entonces aquí vamos a insertar la aguja, va a estar un poco apretado porque son puntos deslizados. Tomamos la hebra y deslizamos. Vamos a ir al siguiente punto, tomamos la hebra y deslizamos. Y si seguimos haciendo esto hasta arriba, nos debe dar un total de 14 puntos. Siempre vamos a mantener esos 14 puntos. El número 15 es realmente el punto o la cadena de altura que utilizamos. Entonces vamos siempre a mantener la misma cantidad de puntos. Siempre es importante ir contando para que no se nos vaya a ir un punto de más. Entonces, una vez llegamos al final, vamos a hacer una cadena de altura, aquí sí, para devolvernos. Entonces vamos a devolver haciendo exactamente lo mismo. Vamos a comenzar en la primera, haciendo un punto deslizado. En la segunda, haciendo otro punto deslizado, y así sucesivamente hasta la penúltima. Recuerden que la última cadena que está aquí pegadita abajo no la vamos a tejer. Vamos a tejer hasta un puntico antes de terminar. No vamos a tejer la primera cadena. Y cuando llegamos aquí nos vamos a saltar un punto, vamos al que sigue y luego vamos al que sigue. Tejemos 2 puntos. Y así sucesivamente lo vamos a seguir haciendo. Recuerden que para ya devolvernos no vamos a tejer la cadena de altura, sino que nos saltamos este primer punto y tejemos desde el segundo todos los puntos de ahí para arriba hasta finalizar. Vamos a repetir este mismo proceso y recuerden siempre ir contando los puntos para que no se nos vaya aumentando la cantidad de puntos y siempre mantener un total de 14. Cuando ya damos la vuelta por completo, entonces es momento de cerrar este puño. Y pues para eso vamos a realizar lo mismo, el mismo procedimiento para cerrar. De tomar una de las hebras de este lado, del primer punto, más una de este otro extremo y realizar puntos deslizados hasta llegar nuevamente al inicio del puño. Una vez llegamos entonces al final del puño, ya cerramos, entonces hacemos una cadena y cortamos. Esta es la versión pequeña de cómo quedaría entonces cerrado el puñito de la mano, cómo se va recogiendo. Pero esta es la versión real, este es el puño real en donde utilicé un total de 15 cadenas para poder hacer este puño y simplemente seguí el mismo proceso. Entonces ya aquí terminamos este lado, vamos a continuar con este lado repitiendo el mismo proceso. Entonces voy a añadir el hilo en esta parte de aquí para comenzar a unir este lado, alargar aquí con las 5 vueltas que utilicé en el proyecto real y realizar el mismo puño. Y así terminamos la parte de las mangas para continuar con el siguiente paso. Listo, una vez entonces ya terminamos con la parte de las mangas y tenemos los puños terminados, vamos entonces a enfocarnos ahora en la parte de abajo. Para la parte de abajo, como también nos queda corta,
En mi caso yo alargué esta parte añadiéndole 12 vueltas más. Esto depende del largo que ustedes deseen para el largo. En mi caso fue 12 vueltas, pero ustedes pueden añadir menos o más como lo deseen. Y para eso lo que hice fue iniciar desde aquí, desde cualquiera de las dos puntas. Añadí el hilo de esta manera. Entonces aquí saco el hilo y voy a tejer 3 cadenas para comenzar y voy a tejer un punto alto al lado de estas 3 cadenas, así de esta manera. Y voy a tejer una cadena para ir a este siguiente grupito, a este siguiente espacio entre puntos altos, y aquí tejer otro grupo de 3 puntos altos. Y voy a repetir este mismo proceso. Voy a hacer una cadena y voy a este siguiente grupo y tejo ahí otros 3 puntos altos, y así sucesivamente hasta llegar hasta el otro lado. Cuando llego entonces aquí a la otra puntica, entonces voy a hacer la cadena y voy a tejer 2 puntos altos en este espacio. Así como comenzamos, así vamos a terminar con 2 puntos altos. Y para continuar con la siguiente vuelta hago 3 cadenas, giro, y aquí no voy a tejer otro punto alto, sino que voy a tejer una cadena, y aquí en este espacio entre estas 2 cadenas y este grupito de 3 puntos altos voy a tejer el primer grupo de 3 puntos altos, y así sucesivamente. Entonces voy a continuar tejiendo de la misma manera a lo largo de todas estas vueltas hasta llegar aquí al final, y aquí al final simplemente voy a tejer 3 puntos altos en el último punto alto, las últimas cadenas. Llego aquí al final y entonces voy a hacer la cadena y voy a tejer en este último punto que está aquí. Bueno, realmente estas son las 3 cadenas, entonces en esta última cadena voy a tejer el último punto alto. Entonces aquí tejo este último punto alto para entonces comenzar y repetir el mismo procedimiento. Comenzar aquí en esta primera parte con 2 punticos altos, o sea, comienzo con las 3 cadenas y tejo aquí el segundo punto alto, y así sucesivamente, es decir, en una vuelta 2 puntos altos, en la que sigue un punto alto o 3 cadenas, y así sucesivamente vamos a ir alargando el suéter hasta el tamaño que ustedes deseen. Listo, entonces ya aquí terminé las vueltas que necesitaba para el largo total que yo quiero para mi cardigan. Recuerde que aquí depende del largo que ustedes desean. Yo hice un total de 5 vueltas para el largo que al final tuvo mi cardigan real. Entonces, una vez que logro ya ese largo, no voy a cortar el hilo, sino que voy a continuar tejiendo aquí mismo. Voy a aprovechar que terminé en la base para hacer el borde, y el borde lo vamos a hacer muy similar a como hicimos el puño de las mangas. En este caso vamos a hacerlo menos apretado, por supuesto, porque no necesitamos que quede tan apretado, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo hice un total de 10 cadenas en el cardigan real. Aquí voy a hacer solamente la mitad, voy a hacer 5 cadenas. Entonces son 9 cadenas más una de altura, un total de 10. Obviamente también depende del grosor que ustedes quieran para su borde. Entonces aquí voy a hacer 5, 2, 3, 4 más una de altura, y teniendo ya las cadenas acá, como ya hice la de altura, entonces voy a comenzar a tejer en la segunda. Entonces en esta segunda, en la hebra de arriba, voy a tejer punto deslizado, 1, 2, 3, y el cuarto, la cuarta cadena, o sea la que está en la base, no la voy a tejer. Voy a ir directamente a la que sigue para completar la número 4, ¿sí? Es decir, la primera, la que está en la base de este tejido. Entonces ahí tejí mis 4 cadenas. Como necesito mi cadena de altura para tejer la siguiente vuelta y devolverme,
pues no la voy a hacer, sino que voy a tejer acá un punto deslizado de más en este que tengo acá, en esta que sigue. Y aquí vendría siendo la quinta, o sea, la de altura. Voy a girar para volver a subir por esta misma hilera. Y aquí no voy a hacer ninguna cadena, sino que a partir del segundo punto, entonces voy a tejer el punto deslizado. 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que siempre va a mantener 4 más una de altura. Entonces 4 más una de altura. Y ahora sí me devuelvo con 1, 2, 3 y esta que está aquí en la base, que está bien escondida además, no la voy a tejer, sino que en vez de tejer esa, voy a tejer esta que está aquí en la base del tejido, esta, para pegar el resorte o el borde al tejido. Entonces ya hice los 4. Como necesito una de altura, entonces voy a continuar con esta. Dejo el punto deslizado de más aquí para completar 5 y me devuelvo. Y entonces así sucesivamente vamos a ir tejiendo, yendo y viniendo, siempre manteniendo la misma cantidad de puntos. O sea, recuerden que eso es lo más importante, porque es fácil hacer un punto de más sin querer y ahí se nos daña todo el proceso. Voy a continuar haciendo exactamente lo mismo, avanzando por todo este borde de la base del cardigan hasta llegar al final. Y ya les muestro cómo queda. Listo, una vez llego al final, entonces voy a hacer una cadena y ahora sí voy a cortar el hilo para cerrar aquí y ya haber terminado entonces el borde. Entonces así nos queda el borde tejido de la parte de abajo. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que es la capucha. Para la capucha entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Aquí no hay como una medida muy exacta, pero lo que yo hice fue medir desde la parte de arriba, desde acá, medí 20 centímetros. O sea, medí 20 centímetros y ahí justo marqué para comenzar a tejerla desde ahí, en ambos lados, tratando de que fuera exactamente igual. Una vez mido los 20 centímetros, lo que hice fue marcar en uno de estos espaciecitos como el más cercano. Aquí como es un ejemplo nomás, entonces voy a marcar desde acá. Hagámonos de cuenta que de aquí a acá son 20 centímetros en la prenda real. Y entonces me aseguré de que fuera la misma cantidad de grupitos de puntos para que me quedara igual en ambos lados. Entonces marqué en ambos lados con marcadores de puntos y de un lado a este otro lado empecé a tejer la capucha. Entonces una vez marcamos, voy a añadir el hilo en cualquiera de los dos lados donde decida comenzar. Y entonces acá voy a comenzar a tejer las 3 cadenas para comenzar y el punto alto justo aquí en este lado. Entonces nada más voy a tejer 2, así como hice cuando estaba tejiendo acá. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo en la extensión que hice abajo, voy a repetirlo acá. Entonces voy a hacer la cadena y en este siguiente voy a tejer los 3 puntos altos normales, la cadena y continúa así hasta llegar al otro lado y llegamos justo donde tengo el marcador de puntos. Aquí nada más voy a tejer 2 puntos altos, no voy a tejer los 3, solamente voy a tejer 2 y acá me voy a devolver. Entonces vamos a continuar tejiendo y así es como nos va quedando, nos va empezando como a crecer
la parte de la capuchita. Y en el tejido real yo seguí tejiendo hasta que esto logró una medida aproximada de 40 centímetros. Quedó bastante amplia. Entonces más o menos ese fue el tamaño que yo utilicé para la capucha. Listo, entonces aquí ya terminé con el largo que necesito, y una vez tengo el largo que necesito se va a ver de esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer para que coja la forma de la capucha es unir estos dos extremos de esta manera. Entonces para eso voy a utilizar el mismo hilo que tengo acá. Aquí me estoy asegurando que estoy al revés, estoy tejiendo en la parte de al revés para que no se vea la hebra. Y voy a hacer puntos deslizados para unir. Cuando llegamos aquí al final, entonces vamos a hacer una cadena y cortamos la hebra. Jalamos y apretamos y listo. Entonces aquí ya nos quedó la capuchita lista. Ahora vamos con la última parte. La última parte es todo el borde que va a ir desde aquí, desde este lado, alrededor por toda la capucha hasta el otro lado del cardigan. Y lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos este de aquí abajo. Vamos a hacer el mismo tamaño. En mi caso hice 10 cadenas, 9 más 1, y siguiendo el mismo procedimiento que utilicé. Entonces vamos a volver a unir el hilo. Lo voy a comenzar a unir desde acá, desde esta puntica, para empezar a tejer hacia alrededor. Una vez damos toda la vuelta con el borde, cuando llegamos al final vamos a hacer una cadena y vamos a cortar para así cerrar el tejido. Jalamos y apretamos. Y ahora, ya que lo terminamos, así debe quedar el borde yendo alrededor hasta llegar hasta la capuchita y dar toda la vuelta. Y lo último que nos queda por hacer es esconder todas las hebritas, que yo las escondo con aguja lanera, y así nos queda listo nuestro proyecto. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.